¿cierto? Poder conversar los dos juntos sobre dos temas que a nosotros nos apasionan bastante. Y a mí en lo personal me apasiona muchísimo la adhesión. Fue lo que fui a estudiar a Punta Grossa al doctorado, ¿cierto? Al magíster del doctorado. Y les vengo a mostrar lo que nosotros hacemos allá y algunos cambios de protocolo que me gustaría mencionar con ustedes, ¿cierto? Conversar con ustedes, discutir con el grupo de colegas que se ha formado acá tan bacanamente, para ver cómo podemos nosotros mejorar la longevidad de nuestras restauraciones, básicamente, ¿ya? Que es algo que a nosotros nos tiene que importar porque cada vez los pacientes se exigen más, se informan más, por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy a la vanguardia de lo que son los materiales dentales y los protocolos de adhesión, ¿ya? Eh, para hablar de adhesión, yo creo que este trabajo del año 2020, que salió ahora en marzo, es un artículo que todo dentista debería leer si quiere saber un poco de adhesión, ¿ok? Es un artículo del grupo del doctor Bart van der Beek, de Bélgica, ¿cierto? Y creo que es uno de los grupos de investigación en adhesión muy serios, de los más serios que yo conozco. Y este trabajo ustedes lo tienen que leer, de verdad. Yo se lo puedo mandar a Miguel, ¿cierto? Esta presentación yo también se la puedo mandar a Miguel y para que la comparte y la socialice con todos los colegas, pero este artículo yo se los voy a mandar para que lo lean, porque le hace una revisión muy interesante sobre los adhesivos dentales, ¿cierto? Sobre adhesión dental. Y se pasea desde el año 55, ¿cierto? En donde Bonocor inventa el grabado en esmalte hasta la actualidad, ¿cierto? Año 2020, en donde nosotros tenemos a disposición adhesivos universales de octava generación, ¿cierto? Que nosotros ahí vamos a ir viendo cómo ha sido esa cronología y cómo ha sido la clasificación. Pero este estudio viene desde atrás, parte de lo básico, ¿cierto? Hasta la actualidad. Así que yo se los recomiendo. Y dentro de esa cronología, que ustedes ven acá, que es que dentro de los años han ido apareciendo nuevas mejoras, ¿cierto?, en temas de adhesión. Esas mejoras vienen de la mano con personas que se han dedicado a estudiar los materiales dentales y que son sumamente importantes, o sea, importantes de verdad. Ahora muchos alumnos, cuando, por ejemplo, cuando yo hago clases me dicen, no, mire, yo vi al fulano tal, en el Instagram mostrando esto. Sí, hay muchas veces que uno puede ver cosas en Instagram y funcionan, ¿cierto? Pero basarse mucho en Instagram no es la mejor opción. Y yo les recomiendo acá leer sobre estos personajes que han sido muy importantes en la historia de la adhesión. Por ejemplo, Michael Bonocure, que inventó el grabado ácido, ¿cierto? Rafael Bowen, que inventó la molécula de BGMA, que nosotros usamos hasta el día de hoy. Fusayama, que inventa el concepto de grabado total. Y el doctor Nobuo Nakabayashi, que para mí es de las personas más importantes en términos de la historia de la adhesión, de la ontología adhesiva, que es el acuñador del concepto de capa híbrida y el acuñador de los monómeros ácidos, inventor de los monómeros ácidos que nos permiten tener adhesivos autogravantes el día de hoy. ¿Ok? Siempre que yo hablo de adhesión, yo siempre les comento a los colegas, a los alumnos, que tenemos que trabajar en dos sustratos que están compartiendo un espacio muy pequeño, ¿cierto? Habitualmente son muy juntos, que es el esmalte y la dentina, pero que tienen características muy distintas. Son extremadamente distintos, ¿ya? El esmalte, por ejemplo, si yo lo intento categorizar, es muy mineral, tiene muy poca agua, muy poco material orgánico, por lo tanto para mí es mucho más fácil trabajar sobre el esmalte que sobre una dentina que, fíjense acá, es menos mineral, tiene mucho más material orgánico, mucha más cantidad de agua y además está en íntimo contacto con mi tejido pulpar. Entonces todo lo que yo haga sobre la dentina, yo tengo un profesor que siempre decía, todo lo que tú hagas sobre la dentina, la pulpa lo vas a ver, de alguna manera lo vas a ver, ¿ok? Por lo tanto, tengo que tratarla bien. El esmalte también, pero la dentina tengo que tratarla bien porque es un tejido que es mucho más desafiante para nuestra práctica clínica. ¿Ok? Ahora, yo siempre en las charlas les pregunto a los colegas cuánto tiempo ellos graban esmalte, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer varias personas levantando la mano y me dicen, mira, yo grabo 60, grabo 30, grabo 15, grabo 5, grabo un minuto, 2 minutos. Por lo tanto, nunca yo he visto que haya un consenso en cuánto uno graba el esmalte, cuánto tiempo uno graba con ácido ortofosfórico el esmalte dental, ¿ya? Ahora, cuando yo grabo, tengo que tener claro cuál es mi objetivo de grabar el esmalte, ¿cierto? Y mi objetivo de grabar esmalte es tener un grabado, obtener un patrón de grabado tipo uno o tipo 2. ¿A qué me refiero yo con un tipo de grabado tipo uno y tipo 2? El grabado tipo uno es cuando yo desmineralizo, fíjense acá, el centro de los prismas del esmalte, ¿ya? Esos prismas, ¿cierto? Que tenían esa forma de paleta ping-pong que nosotros nos enseñaron los libros antiguos de histología, y yo desmineralizo la parte central para obtener un área de mayor retención.
El tipo 2, yo desmineralizo la parte periférica, ¿cierto? Para obtener una sesión, un área de mayor tensión. Ahora, esto yo no elijo cómo se graba o no, yo no elijo si voy a tener un tipo 1 o un tipo 2. Esto se da espontáneamente en el esmalte y el mismo esmalte puede tener zonas de grabado tipo 1 o tipo 2 dependiendo de cuánto ácido le llegó y cuánto tiempo estuvo en contacto. Lo que no me puede pasar es que yo tenga un tipo 3 de grabado, en donde ya desmineralicé tanto el centro como la periferia, por lo tanto me queda una superficie plana, muy parecida al esmalte prismático que yo tenía en una primera instancia. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense acá, dos artículos, año 2007, año 2014, que me dicen que yo no debería grabar el esmalte. Si yo quiero obtener un patrón de grabado tipo 1 y tipo 2, yo no debería grabar más de 15 segundos. ¿Ya? No más de 15 segundos. Como máximo, 15 segundos de esmalte. Y eso a mucha gente le hace ruido, porque, por ejemplo, a mí en cuarto año de operatoria, hace 15 años atrás, me dijeron que tenía que grabar 60 segundos. ¿Ya? Después, en la especialidad me dijeron que tiene que grabar 30. Y así ha ido bajando el tiempo y la gente no le cree mucho el tema de bajar el tiempo. No se siente seguro bajando el tiempo los procedimientos que ellos hacen. Pero aquí estos dos artículos me dicen, señores, graben 15 segundos, no más, ¿ok? Es más, hay estudios, mire, fíjense acá, Operative Dentistry 2020, de febrero, que este grupo del doctor Sugimoto, ¿cierto?, de la de Japón, la Universidad de Tokio, me dice que si yo grabo 5 segundos, incluso, yo puedo obtener resultados igual de altos que si grabara 15 en ácido ortofosfórico, ¿ok? Si grabo 15, tanto usando los distintos tipos de adhesivos, Di-Premium Bond, Prime and Bond Elect, Scotch Bond Universal, fíjense, si grabo 5 segundos, tengo los mismos valores de si tuviera 15. Es más, si grabo menos de un segundo, es decir, toco el esmalte y lavo, tengo valores muy similares a que si yo grabara 15. Ahora, este estudio a mí me parece muy preliminar, ¿cierto? Yo no podría dar una indicación clínica, una indicación de protocolo con respecto solo a este estudio, pero fíjese que la tendencia es que nosotros le bajemos el tiempo a los protocolos, ¿ok? Pasamos de grabar 2 minutos, a grabar 1 minuto, a grabar 30 segundos, ahora grabamos 15 y probablemente si seguimos esta tendencia, en un par de años más nosotros hablemos de que tenemos que grabar 5 segundos el esmalte y se acabó, ¿ok? Por lo tanto, quedémonos con el concepto de que hasta ahora grabamos 15 segundos, ¿ok? Para obtener estos tipos de grabados, tipo 1, tipo 2, ¿ya? Desmineralización del centro del prisma, desmineralización de el área adyacente al prisma, ¿ok? La periferia. Ahora, otra pregunta que yo siempre hago en las charlas, ¿cuándo grabo el esmalte? ¿Ok? Y esa pregunta tiene una sola respuesta y esa respuesta es siempre, ¿ok? Siempre que yo tenga esmalte en mi cavidad, siempre que yo tenga esmalte después de haber tallado, de haber hecho mi cavidad, ¿cierto? Haber removido mi tejido carioso. Siempre que yo tenga esmalte, yo lo voy a grabar con ácido fosfórico, ortofosfórico al 37% por 15 segundos, ¿ok? Siempre. Esta pregunta tiene solo una respuesta. Ahora, hablemos un poquito de la dentina, que es nuestro tejido más desafiante, ¿cierto? Al que le tenemos que tener más cariño, más cuidado. Y fíjense acá, en mi dentina, yo tengo una dentina superficial, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja de la dentina superficial? Que está lejos de la pulpa, ¿cierto? Obviamente. Pero fíjense acá, tiene pocos túbulos y esos túbulos son pequeños, ¿ok? Por lo tanto, dentina superficial tiene poquitos túbulos y muy de pequeño diámetro. A medida que voy avanzando en profundidad, fíjense que voy aumentando el diámetro de los túbulos y van aumentando en tamaño, ¿ok? Hasta llegar a una dentina profunda, es decir, que está adyacente a la pulpa, muy cerca de la pulpa, en donde aparte de yo tener los túbulos mucho más abiertos, tengo muchos más túbulos, ¿ok? Por lo tanto, a medida que yo me acerco a la pulpa, voy haciendo mi dentina más permeable y más peligrosamente permeable en términos de que lo que yo aplique sobre esa dentina va a influir directamente sobre la pulpa, ¿ya? Por lo tanto, todos sabemos que es muy difícil nosotros trabajar en dentina superficial y dentina media. Habitualmente nosotros en nuestros tratamientos trabajamos sobre dentina profunda. Por lo tanto, esta es la dentina sobre la cual estoy trabajando y tengo que cuidarla bien y tenerle mucho respeto, ¿vale? Sobre todo cuando yo en el proceso de realizar la cavidad, ¿cierto? Eliminar mi proceso carioso y hacer la conformación de cavidad para recibir esa restauración, genero un barro dentinario, un smear layer,
¿cierto? Que no es más que restos de sangre, restos de saliva, restos de bacterias, fragmentos de abrasivo de la fresa, aceite con el cual yo lubriqué la turbina, ¿cierto? Y que tiene un espesor que varía entre 1 a 5 micras. Una micra, recordemos que es un milésimo de milímetro, por lo tanto es un grosor muy pequeño, pero que si yo mantengo ese barro dentinario puede hacer mucha diferencia, ¿ok? Ahora, pregunta también, ¿cuánto tiempo grabo dentina? ¿Ya? Y esa pregunta yo también la hago siempre, y también acá hay muchos valores, ¿cierto?, que son disímiles. Es decir, mucha gente dice, no, yo grabo 15, yo grabo 20, yo grabo 8 segundos, ya siempre, nadie tiene muy claro cuánto grabar la dentina, y de hecho muy poca gente le toma el tiempo a grabar la dentina, ¿ok? O sea, graba la dentina, no toman el tiempo, no cuentan el tiempo, y el tiempo que yo grabo la dentina es súper crítico para mi longevidad y mis restauraciones, ¿ok? ¿Qué es lo que yo busco al grabar la dentina? Me lo tengo que preguntar antes de grabarla, porque cuando yo grabo dentina voy a remover ese barro dentinario, ¿ya? Ese barro dentinario me produce una protección, ¿cierto? De esa comunicación que tengo directa entre el medio externo y la pulpa, ¿ya? Que es el túbulo dentinario. Por lo tanto, ese barro dentinario me va a proteger a esa pulpa, ¿cierto? Del medio externo. Pero si yo decido eliminarlo en pos de mejorar mi adhesión, tengo que tener claro que voy a aumentar el diámetro de los túbulos, ¿cierto? Y voy a aumentar esa permeabilidad y presión intrapulpar. Y voy a exponer las fibras colágenas, ¿ya? Tengo que tener claro qué es y qué es lo que obtengo cuando yo grabo la dentina. Y cuando yo grabo la dentina pasa lo siguiente, fíjense acá. Tengo mi tapón de barro dentinario, ¿cierto? Yo aplico el ácido aquí encima y voy a exponer las fibras colágenas, ¿cierto? Que tengo en mi dentina, ¿ok? Si expongo las fibras colágenas, yo necesito esas fibras colágenas protegerlas con algo, y en este caso yo voy a protegerlas con el adhesivo, formando esta capa o este monobloque, fibra colágena adhesivo dental, que se va a denominar, según el doctor Nakabayashi, capa híbrida o hybrid layer, ¿ok? Hybrid layer o capa híbrida no es más que la unión de las fibras colágenas expuestas con los monómeros, ¿cierto?, del adhesivo, ¿cierto?, que una vez polimerizados forman un monobloque. Esa es mi capa híbrida, y esa es la capa que yo tengo que mantener, ojalá, siempre, ¿ok? Y lo más estable y longeva en el tiempo. Ahora, cuando yo aumento el tiempo de grabado en dentina, fíjense que yo voy aumentando la profundidad de esa exposición. Por lo tanto, voy exponiendo muchas más fibras colágenas, pero llega un momento en que mi adhesivo no es capaz de cubrir toda esa fibra colágena expuesta, ¿ok? Por lo tanto, si yo grabo, por ejemplo, 3 segundos, 5 segundos, y ya llego a 10 segundos, con 10 segundos ya empiezo a tener algunos problemas, ¿cierto?, de fibras colágenas que no están cubiertas y no están protegidas por el adhesivo, y que son caldo de cultivo para que enzimas proteolíticas o colagenolíticas, ¿cierto?, enzimas que se van a ir a comer el colágeno, lleguen y actúen y provoquen una interfaz ahí en mi restauración. Y así, si voy grabando más tiempo, fíjense que acá, cada vez que yo grabo más tiempo y expongo más fibras colágenas, el adhesivo va a llegar un momento en que no lo va a cubrir todo y voy a tener muchas fibras colágenas expuestas, ¿ok? Quiero que vean esta foto. Esta foto es dentinas grabadas con este ácido, ¿cierto? Que es de densitoxirona, del Ditray, que es al 36%. Fíjense acá, dentina solo preparada con la fresa, sin grabar. Fíjense que acá el barro dentinario me cubre la mayoría de los túbulos. Yo grabo 3 segundos, y con 3 segundos yo ya tengo un patrón de grabado entre los túbulos. Yo esto les quiero recalcar, que mi dentina que yo necesito para mi adhesión es una dentina intertubular, ¿ya? No me sirve la dentina intratubular, no me sirve la dentina peritubular, no. La dentina que yo voy a usar y la que me va a servir para unirme a la dentina es la dentina intertubular. Por lo tanto, es en esta dentina donde yo tengo que tener un patrón de grabado máximo. Y para tener mayor cantidad de dentina intertubular, yo tengo que tener los menos túbulos dentinarios expuestos, y ojalá con tamaños muy pequeñitos, ¿ok? Fíjense acá, voy aumentando 5 segundos y el patrón se mantiene, pero a medida que voy aumentando 10 segundos, 15 segundos, se van abriendo mucho los túbulos y se va perdiendo ese patrón de grabado. Y fíjense acá, con 60 segundos de grabado en dentina, ya no tengo ese patrón de grabado que tengo acá.
Y fíjense los tubolotes que tengo ahí abiertos, gigantes, muy permeables, ¿cierto? Que ya no me convienen para mi adhesión. Otro ácido muy conocido, ¿cierto? El de Ultra Edge, de Ultraden, habitualmente conocido como el gold estándar de los ácidos ortofosfóricos. Fíjense acá, 0 segundos sin grabar, la dentina solo con el barro dentinario. Fíjense acá, el barro dentinario cubriendo los túbulos. Y acá, 3 segundos de grabado. Un buen patrón, ¿cierto? De grabado intertubular. Con 5 segundos ya se me empiezan a abrir un poquito los túbulos, pero sigo teniendo ese patrón. Y con 10 segundos, de 10 segundos hacia arriba, yo ya no tengo ese mismo patrón que tengo con 3 segundos y los túbulos se me empiezan a abrir mucho. Por lo tanto, mi consejo es grabe la dentina de 3 a 5 segundos, ¿ok? No más, no más que eso, ojalá 5 segundos. ¿Y cuánto tiempo es que yo grabe la dentina 5 segundos? Lo que usted se demora en decir, yo voy a grabar la dentina 3 segundos. En el tiempo que usted dijo, yo voy a grabar la dentina 3 segundos, pasaron 3 segundos y usted ya sabe que ese es el tiempo que usted tiene que grabar la dentina, ¿ok? No más que eso, por favor. Otra pregunta interesante, que es un tema recontroversial, ¿cierto? Pero que cada vez va saliendo más información y literatura que se tiran para un lado versus otro, es si yo utilizo dentina seca o dentina húmeda. No sé si Miguel está ahí y yo le pregunto a Sí, Miguel qué es estoy. qué es lo que él menciona, ¿cierto? O qué es lo que él hace cuando tú tienes que optar por dejar la dentina seca o húmeda. ¿Qué es lo que haces tú o qué es lo que hacen tus alumnos? ¿Qué es lo que hacen los colegas si quieren participar en el chat? ¿Ya? Bueno, sí, hay varios protocolos. Puede ser, por ejemplo, con la jeringa triple durante 5 segundos, Ajá, libre de contaminantes, puede ser con torundas estériles, perfecto. secar, puede ser con papel tissue, ¿ok? Ujú, Para colocar en la superficie. Generalmente son las rutinas que se pueden optar. perfecto, pero ¿qué haces tú? ¿Dentina seca o húmeda, por ejemplo? Eh, ¿Qué te da más miedo la seca? ¿Te acomoda más la húmeda? lo que pasa es que yo espero que esté húmeda, ¿ok? Ujú, Perdón, yo espero que esté seca, ajá. pero la pregunta dura es, ¿cómo clínicamente me doy cuenta si logro eso? Perfecto. Y Ese es el tema. eso es una muy buena pregunta, ¿ya? Cuando yo genero esta pregunta, ¿cierto? Se me vienen a la mente muchos profesores que a mí me decían, no, tú tienes que grabar, ¿cierto? Eliminar el barro dentinario, exponer las fibras colágenas, secas con aire, pero al secar se te van a colapsar las fibras colágenas, por lo tanto, las fibras colágenas colapsadas no sirven para la adhesión. Eso era el concepto clásico de mis profesores, por ejemplo. Entonces tú tienes que o secar sin desecar, o sea, secar sin llegar a esto, o si llegaste a esto, rehumedecer, cosa que las fibras colágenas vuelvan a descolapsarse y se abran como las algas que mostró la doctora Romina en su presentación, ¿ok? Pero a mí mis colegas me decían, o sea, mis profesores me decían, tú tienes que dejar la dentina de tu cavidad con la humedad que tiene la arena que tiene a la orilla del mar, ¿ok? Y uno dice, chuta, ¿cómo lo hago para dejar mi dentina con la humedad que tiene la arena a la orilla del mar? ¿Ya? Porque es poco objetivable, es como, es poco húmeda, muy húmeda, y mi concepto de humedad no es el mismo que tiene Miguel, que tiene Romina, que tienen otros colegas. Entonces, ¿qué tan húmeda la dejo? Es más, si yo siguiera ese consejo, yo tengo 3 distintas arenas a la orilla del mar y yo no sé qué tan húmedas están, o sea, cuál de esa humedad dejo, ¿ok? Fíjense acá, este artículo, ¿cierto?, del Journal of Dentistry, del doctor Alessandro Loguercio, hace un estudio y que intenta dilucidar si efectivamente a mí me sirve dejar dentina húmeda o la puedo dejar totalmente seca. Y ellos hacen 4 protocolos para restauración de clase 5, ¿ya? De lesiones cervicales no cariosas. El primer protocolo es grabado total, es decir, grabo esmalte 15 segundos, grabo dentina 5 segundos, ¿cierto? Lavo y seco sin desecar, es decir, dejo la dentina húmeda, ¿ok? El siguiente protocolo es grabado total, ¿cierto? Grabo esmalte, grabo dentina, lavo y seco totalmente. Fíjense acá que aquí la dentina está sequísima y el esmalte está seco, ¿ya? El tercer protocolo es grabado selectivo de esmalte, es decir, yo grabo solo el esmalte, lavo, seco y dejo la dentina como se deja más o menos húmedo, ¿ok? Para usarlo el adhesivo como autograbante, o sea, ni tan seco ni tan húmedo. Y autograbado
¿cierto? Yo el adhesivo universal no grabo el esmalte selectivamente, por lo tanto, uso el adhesivo universal como grabador de dentina y como grabador de esmalte, ¿ya? Como habitualmente nos dicen los fabricantes que tenemos que usar. Fíjense acá, a los 36 meses, 3 años de seguimiento, yo tengo que la tinción marginal en los dientes, que yo tengo una dentina húmeda y una dentina seca, ¿ya? Dentina moist y dentina dry, no hay diferencia significativa en el manchamiento marginal. Fractura y retención después de 3 años, no hay ninguna diferencia, 44 y 44. Adaptación marginal en restauraciones que tienen una performance very good, o sea, muy buena performance clínica, no hay ninguna diferencia, fíjense acá, ¿ok? Sensibilidad posoperatoria, que es a mí lo que me decían, si tú secas mucho la dentina y se te colapsan las fibras colágenas, no tienes una buena adhesión y te va a generar sensibilidad posoperatoria. Fíjense acá, ninguna diferencia. Recurrencia de caries, ninguna diferencia entre dentina húmeda y dentina seca, ¿ya? Otro tipo de evaluación, ¿cierto? Con otra tabla, nos muestra lo mismo. Manchamiento marginal, retención, fractura, adaptación marginal, sensibilidad posoperatoria, recurrencia de caries, entre húmeda y seca, créanme, ninguna diferencia, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo concluyen estos autores, cierto? Que no hay ninguna diferencia entre si yo uso un adhesivo universal grabando la dentina y lavándola y dejándola seca, no hay ninguna diferencia con dejarla húmeda, ¿ya? Ahora, ¿qué es más fácil para mí y para un alumno, por ejemplo, que yo tengo a mi cargo en cuarto año, quinto año? ¿Decirle que seque la dentina o que la deje húmeda y él no sepa qué tan húmeda la tiene que dejar? Es mucho más objetivable, ¿cierto? Y más medible de que la deje seca. Fíjense acá, este artículo habla de lo mismo, pero nos menciona un detalle, que para que esta técnica seca funcione tan bien o quizás mejor como la dentina húmeda, tengo que aplicar mi adhesivo activamente, ¿ya? Si lo aplico activamente, ese adhesivo yo lo voy a poder, va a tener, o sea, la performance de esa restauración va a ser igual o mejor en dentina seca que en dentina húmeda, ¿vale? Y esto es básicamente por esto, miren, les voy a mostrar este video, ¿ok? Ahí ustedes me dicen si se ve. Creo que no está avanzando el video, espérenme. Ahí sí, ¿ya? Fíjense que yo tengo aquí dentina húmeda, ¿ya? Aquí tengo una gotita de agua, ¿cierto? En mi dentina que yo la intenté dejar húmeda, pero yo no sé qué tan húmeda queda. Y le apliqué mi adhesivo encima, ¿ok? Fíjense que ese adhesivo que queda sobre esa humedad se va a hidrolizar, se va a degradar y me va a dejar estas fibras colágenas expuestas. ¿Qué dijimos de las fibras colágenas expuestas? Que vienen enzimas colagenolíticas, se comen ese colágeno y me generan un gap o una interfase en mi restauración. Fíjense acá, grabé, ¿cierto? Lavé y sequé profusamente. Entonces yo colapsé las fibras colágenas, ¿ok? Y fíjense acá que cuando yo colapso las fibras colágenas después de secar, y si yo vengo y aplico mi adhesivo sobre esas fibras colágenas, y no solo lo aplico, sino que lo agito o lo aplico activamente, fíjense lo que va a pasar. Esas fibras colágenas se descolapsan, ¿ya? Reviven y me puedo generar una buena adhesión. ¿Perfecto? Por lo tanto, si mi recomendación es usen dentina seca, No pero querían si van venderle sus productos, pues, de ella. ¿Ah? Perdón. Entonces usen dentina seca, ¿perfecto? Usen dentina seca versus dentina húmeda porque es mucho más fácil objetivar. Por lo tanto, aplicación pasiva o aplicación activa. Siempre usen aplicación activa del adhesivo, ¿ok? Siempre usen aplicación activa del adhesivo. Fíjense este estudio, ¿cierto? Año 2011, aplicación de adhesivos de grabado y lavado en dentina seca y húmeda, ¿cierto? Bajo una aplicación activa. Fíjense los resultados. Tengo, aplicando activamente, tengo que la dentina húmeda y la dentina seca no hay diferencia, ¿cierto? Tanto en el inmediato como en los 6 meses como en los 24 meses. No hay ninguna diferencia si es que yo uso dentina seca y el adhesivo lo aplico en forma activa. ¿Ok? Y mucha gente me pregunta, ya, pero esto pasa cuando tú grabas, lavas, secas, ¿cierto? Tú tienes ese problema con las fibras colágenas. Si yo aplico mi adhesivo activamente como self-etch, es decir, sin grabar la dentina, ¿funciona igual? Hicieron ese estudio, ¿cierto? El doctor Loguercio con la doctora Reis hicieron ese estudio, año 2014, y fíjense acá, después de 2 años, ¿ok? Un adhesivo aplicado en forma activa y
un adhesivo aplicado en forma pasiva, ¿ok? Este es Xeno, creo que este es Dentsply, y este es el Albon de Dentsply, de Visco, perdón. Por lo tanto, fíjense acá, si yo este adhesivo autogravante, después de 2 años, lo aplico en forma activa, tengo mucho mejor performance, muy buena o very good en términos de manchamiento marginal que aplicarlo pasivamente, ¿ya? En los dos adhesivos. Fíjense, fractura de retención, también mucho mejor aplicarlo activo que pasivo. Adaptación marginal, lo mismo. Sensibilidad postoperatoria, exactamente lo mismo. Y caries secundaria, exactamente lo mismo. Es decir, no hay ninguna diferencia en términos de aplicar seca húmeda, pero si lo aplico seco y si lo aplico activo, hay mucha diferencia. O sea, mejora muchísimo versus aplicarlo en forma pasiva. ¿Ok? En un adhesivo autogravante. ¿Vamos bien hasta acá, Miguel? Si hay alguna pregunta de los colegas para pasar a la parte de clasificación. ¿Cómo no? Si hay una pregunta, mira, un momentito. Dígame, dígame. Hay preguntas bien bonitas, ¿sabes? De verdad que Perfecto, sí. también, Chávez, mira, dice acá, primero, doctor, la recomendación de la aplicación activa es independiente al solvente, ¿qué opina? Mira, los adhesivos actuales, la mayoría ya dejaron de tener acetona, ¿ok? Ya creo que Dentsply, que era la única marca que tenía acetona en su composición, ya dejó de usar acetona y se pasó al etanol. Por lo tanto, yo te diría, la mayoría o el 100% de los adhesivos tienen la mezcla de solventes de agua con etanol. Y en esa mezcla de solventes, el aplicar activamente no hace, mejora la adhesión, ¿ya? En los adhesivos con acetona, hay estudios que mencionan que no existe diferencia significativa, ¿ya? Pero como te digo, la acetona ya se ha sacado de la composición de los adhesivos, por lo tanto ahora el 100% de los adhesivos, o por no decirte el 90%, tienen agua y etanol en su composición. Con esos solventes, la aplicación activa funciona perfecto. Perfecto. Entonces, friccionar, friccionar y friccionar. Y exactamente, ¿ya? Vale, Y vale. yo siempre digo, no le pasen el adhesivo como al paciente que uno tiene a las 8 de la noche, ¿cierto? Ese último paciente del día donde uno está muerto, ya no puede más. No Y esa quieres saber pasada, nada. y esa pasada como, así como por aquí pasé, no, tiene que ser muy, muy, muy bien pasado, muy activo. El paciente tiene que sentir que le están aplicando un tratamiento ahí en su diente, ¿ok? Otra Vamos a hablar un pregunta. poquito, dígame, sí, Otra pregunta. Sí, hay tres preguntas que por están supuesto, vinculadas. Dale, dale. dígame. Dice, al quedar las fibras de colágeno expuestas por un tiempo mayor de grabado, ¿esto podría traducirse en una mayor sensibilidad postoperatoria? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, si yo grabo mucho, ¿ok? Grabo excesivamente la dentina, estamos hablando de 15 segundos, 30 segundos, y mi adhesivo no logra llegar a cubrir todas esas fibras colágenas, van a quedar espacios de aire, ¿ok? Y si el paciente muerde, ¿cierto? Esos espacios de aire, esos colchones de aire van a generar un movimiento de fluido en el túbulo dentinario, y eso va a generar dolor, sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, lo que te va a generar eliminar la sensibilidad postoperatoria va a ser grabar poco la dentina, aplicar el adhesivo, o sea, y grabarla poco, secarla bien, dejarla seca y aplicar el adhesivo en forma activa. Entonces tú te aseguras de que grabas poco, por lo tanto la profundidad de desmineralización no es tanta, la cantidad de colágeno expuesto no es tanta. Si tú secas la dentina no tienes esa humedad que te puede degradar el adhesivo con el tiempo. Y si aplicas activamente te estás asegurando que ese adhesivo va a llegar a cubrir todas las fibras colágenas que tú expusiste en forma mínima, ¿ya? Y ahí no te quedan esos colchones de aire, por lo tanto el paciente no le va a molestar ni cuando come, ni con el aire, ni con cambio de temperatura. ¿Ok? Hay dos preguntas más. Por supuesto. Hasta tres, hasta tres. Dice, ¿siempre hay que grabar el esmalte y la dentina dependiendo de la profundidad? Mira, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos al protocolo, pero si, ¿cuál es mi protocolo de uso? Yo uso adhesivo universal, ¿ok? Y ese adhesivo universal, yo grabo el esmalte y no grabo la dentina y lo uso, el universal lo uso como autograbante en dentina. O sea, yo mi adhesivo universal lo utilizo con grabado selectivo de esmalte. Ese es el protocolo que yo uso, ¿ok? Si voy a Por, usar un adhesivo de grabado y lavado, por ejemplo, ahí yo tengo que grabar sí o sí. Por lo tanto, si yo tengo una dentina profunda, ¿ok? Y yo tengo solo un adhesivo de grabado y lavado, yo en lo personal coloco una base, ¿ya? Si no voy a grabar la dentina, yo puedo utilizar un adhesivo.
en cavidades profundas, pero eso ya depende del caso clínico, ¿ok? No sé si se Ah, entendió la sí, respuesta. sí, sí, sí. ¿Sí? Aquí hay una pregunta interesante, mira, Por dice, supuesto. mira, bien Adelante. interesante, dice acá, acá dice, doctor, si froto mucho, con mucha fuerza y mucho tiempo el adhesivo sobre la dentina, ¿puedo dañar las fibras colágenas? No, porque vamos a ver cuánto tiempo hay que aplicarlo. No son, o sea, la aplicación no son más de 40 segundos de adhesivo. Ahí lo vamos a ver nosotros en el protocolo al final, ¿ya? Pero si tú vibras bien el adhesivo con el brush, lo aplicas activamente, no deberías tener problemas de dañar las fibras colágenas, ¿ya? Ese es no te preocupes que eso no va a pasar. También me han preguntado si yo eh, aplico sobre el esmalte en forma activa si voy a quebrar los cristales del esmalte. Tampoco pasa eso. O sea, el cristal de esmalte es muy duro para que tú lo puedas dañar con el brush aplicándolo activamente. Por lo tanto, apliquen activamente en forma tranquila, ¿ya? No hay ningún problema. Continuamos. Perfecto, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de los sistemas adhesivos. Y aquí en los sistemas adhesivos yo siempre tengo el problema de que hay dos generaciones, dos clasificaciones. Y una clasificación, a mí en lo personal no me gusta, que es la clasificación por generaciones, ¿ok? Que todavía se habla, todavía se trae a la actualidad esa clasificación, y a mí en lo personal me parece muy poco aplicable clínicamente, porque ¿qué pasa, colegas, Miguel, Romina, que están escuchando, cuando a mí me dicen que yo tengo que elegir entre el iPhone 1 y el iPhone 10? Me dicen, te voy a regalar uno, ¿cuál eliges? ¿Cierto? Yo, ni tonto ni perezoso, elijo el 10, obvio, porque se supone que mientras las generaciones van avanzando, el celular es mejor, ¿cierto? O el aparato electrónico es mejor. Por lo tanto, a mí la clasificación por generaciones me hace pensar que mientras de mayor generación sea el adhesivo, es mejor, ¿cierto? Pero eso los adhesivos no es así, ¿ok? No necesariamente, por ejemplo, el de séptima generación es mejor que el de sexta y es mejor que el de quinta o el de cuarta. Entonces, los colegas se dejan llevar, por ejemplo, con los vendedores de las casas dentales que dicen, doctor, este adhesivo es de séptima generación, y si él ve que tiene en su mesa uno de cuarta generación, ¿qué piensa? Que el de cuarta es peor, ¿cierto? Por lo tanto, esta clasificación a mí no me gusta, la encuentro muy, muy teórica, muy poco clínica, y a mí la que sí me gusta es la clasificación por forma de tratar la superficie dentinaria o el sustrato dental, ¿ya? Y para este tipo de clasificaciones, esta última clasificación, yo les recomiendo estos artículos, ¿cierto? La doctora Ana Verán Russo, de Chicago, el doctor Alessandro Logersi y Alessandro Reis de la Universidad de Ponta Grossa, y el doctor Bart van der Beek de Bélgica, ¿cierto? La Universidad de Lille. Por lo tanto, estos tres artículos creo que yo que son base para que un dentista los pueda leer y pueda saber un poco cómo se clasifican en forma real los adhesivos. ¿Y cómo se clasifican? Por forma de tratar la superficie adhesiva, es decir, mis tejidos dentarios. Y en este cuadro, ¿cierto? En este cuadro que yo saqué del libro del doctor Enostroza, en este cuadrito están todos los adhesivos del mercado. Todos, absolutamente todos, ¿ya? Y dependiendo de cómo combino estos cuadritos, yo voy a tener el adhesivo que yo tengo que usar. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo ácido como paso separado, es decir, yo tengo que grabar antes de aplicar el adhesivo, esos adhesivos se denominan de grabado y lavado, ¿ya? O etch and rinse en inglés. Y aquí yo tengo dos tipos. Tengo cuando yo tengo un ácido, ¿cierto? Separado, y después de que yo lavo ese ácido, por eso es de grabado y lavado, tengo que aplicar un primer, que ese primer va a tener monómeros hidrofílicos que se van a unir a la dentina, ¿ya? A la humedad de la dentina. Y tengo un bonding, que es otra botella que tiene monómeros hidrofóbicos, es decir, que van a generar mi capa impermeable para que el fluido dentinario no pase hacia arriba, ¿ya? Esos son los grabado y lavado de 3 pasos, pero tengo los de 2 pasos donde los fabricantes me dicen, bueno, yo puedo juntar el primer y el adhesivo y lo junto en una botellita, ¿ok? Pero sigo teniendo el paso separado de ácido. Ahora, ¿funciona igual? Probablemente no, porque todos los que, por ejemplo, las mujeres me van a entender muy perfecto en esto, que cuando ellas usan champú, es distinto usar un champú y un acondicionador por separado que un champú y acondicionador todo junto, ¿cierto? Claramente funciona mejor el champú cuando es champú y el acondicionador cuando es acondicionador que cuando está todo en la misma botella. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Fíjense acá, en una revisión del Dental Material, ¿cierto? Hablan sobre estos grabados y lavados de 3 pasos y 2 pasos, y mencionan que elimina el barro dentinario. Es decir, yo con mi paso separado de ácido fosfórico, ¿cierto? Y al lavarlo, elimino ese barro dentinario.
Por lo tanto, como permeabilizo mucho más la dentina, mi adhesivo entra mucho más, penetra mucho más, pero nos hemos dado cuenta, y la literatura nos ha mostrado que el cuánto entre el adhesivo en la dentina a través de los túbulos dentinarios da lo mismo, porque no es la dentina intratubular la que me sirve, sino que es la dentina intertubular. Por lo tanto, si un adhesivo entra más o menos en los túbulos dentinarios, da exactamente lo mismo. Pero como yo estoy aumentando el diámetro de los túbulos dentinarios, estoy aumentando la probabilidad de que haya sensibilidad postoperatoria, ¿ya? Por el hecho de que yo permeabilicé la dentina, ¿cierto? Abrí los túbulos y si yo no los sellé de la mejor manera, se me va a generar sensibilidad postoperatoria. Por lo tanto, tenemos los de cuarta generación o grabado y lavado 3 pasos que les dije, ¿cierto? Y fíjense acá en una microscopía de barrido, ¿cierto? Electrónica de barrido, como cuando yo utilizo este tipo de adhesivos, ácido separado, un primer separado y un adhesivo separado, tengo una capa adhesiva súper uniforme, una capa híbrida bien formada, una capa hidrofílica, ¿cierto? Muy bien formada, y una capa hidrofóbica bien formadita. O sea, esta foto me da una estructura real de lo que es una capa adhesiva, ¿cierto? Con este tipo de adhesivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Yo grabo por 15 segundos el esmalte y 5 en dentina, y el primer, esa botella, ¿cierto? Ese segundo paso, tiene monómeros hidrofílicos y los solventes. ¿Ok? Monómero hidrofílico que va a ir a hacer que esos monómeros sean amigos del agua, por lo tanto, si quedó alguna humedad fisiológica de la dentina, se van a ir a unir a esas fibras colágenas que están, que por más que yo las seque, van a quedar con esa humedad fisiológica de la dentina. Y tengo el bonding como tercera capa, tercera botella, ¿cierto? Donde tengo los monómeros hidrofóbicos. Habitualmente BGMA o TEC-DMA, ¿cierto? Que son monómeros muy hidrofóbicos que no aceptan agua, por lo tanto, van a generar mi capa impermeable a la dentina. ¿Ok? Fíjense en esta fotito. Es una foto microscopía confocal donde yo veo una penetración del adhesivo en los túbulos, ¿cierto? Una capa hidrofílica, una capa hidrofóbica del adhesivo y tengo mi resina aquí arriba, ¿ya? Por lo tanto, guarden en su retina esta imagen, porque después se las voy a comparar con otra imagen de los adhesivos autogravantes, para que vean que no es igual. Fíjense lo estructurada que está esta imagen, ¿ok? Pero ¿qué pasa con estos adhesivos? ¿Ya? Y yo creo que en Chile y en Perú vamos a coincidir que pasa exactamente lo mismo. Las marcas, como son muchos pasos, los colegas no las usan, ¿ok? Porque son muchos pasos, los colegas quieren cosas más simplificadas, por lo tanto, como los colegas no la usan, las marcas no las traen al mercado, ¿ya? Yo creo ahí Miguel me puede dar un feedback de lo que pasa en Perú, pero por ejemplo acá en Chile 3M ya no trae este adhesivo de 3 pasos, Ultraden casi no lo trae, Care lo está trayendo ahora, que se ha puesto un poco de moda, pero no lo traía, Ivoclar Vivaden lo tiene solamente en sus kits de Variolink, pero no lo trae suelto, y ninguna marca trae este adhesivo, este tipo de adhesivo de grabado y lavado a 3 pasos, eh, para venderlo en los mercados. No sé qué pasa en Perú, en Bolivia ya me dijeron que era más o menos lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, los colegas no lo compran y las empresas no la venden. De este tipo de adhesivos, ¿cierto? El gold estándar es el óptimo NFL. A mí no me gusta mucho el concepto de gold estándar, porque menciona que si tú no usas este adhesivo en particular, tú estás haciendo una mala ontología quizás, pero no es así, ¿ok? Vamos a ver más adelante que el éxito de la adhesión depende más de la técnica que del material en sí. Pero en esta revisión del doctor Van der Beek, él habla de que el gold estándar de este tipo de adhesivos es el óptimo NFL, así que como homenaje a ese estudio, yo un poco coloco esta información. Pero que de hecho, si yo voy a este estudio, ¿cierto? Donde se hace una evaluación clínica de 22 años de resinas compuestas, las resinas que obtuvieron la mejor performance clínica y el mejor rendimiento después de 22 años fueron restauradas con un adhesivo que no era gold estándar, ¿ya? Por lo tanto, eso quiere decir que si yo un adhesivo que no es gold estándar lo uso bien y lo uso con una técnica adecuada, mis restauraciones probablemente y con mucha seguridad podrían durar más de 15 años hasta 22 años, ¿ya? Tengo este tipo de adhesivos, los de grabado y lavado de 2 pasos, ¿cierto? O quinta generación, donde fíjense que aquí la capa híbrida ya es distinta, ¿ya? Tengo una capa híbrida que es mucho más chiquitita, una capa adhesiva que es mucho más pequeña, y si la comparo con la de 3 pasos, fíjense que ya no es tan estructurada, ¿ya?
Ahora, ¿este tipo de adhesivo de 2 pasos funciona? Sí, funciona bien. Si yo lo uso bien y sigo mi protocolo y sigo mis pasos, funciona bien. Pero quizás no va a funcionar como este, como el adhesivo de grabado y lavado 3 pasos. ¿Ok? Y los que tengo de 2 pasos, te uso el ácido ortofosfórico, ¿cierto? 15 segundos en esmaltes, 15 5 en dentina, pero tengo todo junto en la misma botella, tanto monómero hidrofílico como hidrofóbico. Es decir, mi champú y acondicionador todo junto. ¿Ya? ¿Funciona? Sí, funciona bien. Si yo lo sé usar, funciona bien, pero nunca va a funcionar igual cuando tengo el primer separado y el adhesivo y el bonding separado. ¿Ok? Y fíjense acá, todas las marcas tienen este tipo de adhesivos. ¿Por qué? Porque es la versión simplificada de la anterior. ¿Ok? Por lo tanto, todas las marcas tienen este tipo de adhesivos y habitualmente todas las marcas en todos los países tienen su presencia con este tipo de adhesivos. ¿Ok? Hablemos de los autogravantes ahora. ¿Ok? Fíjense acá, tengo un... eliminé el paso del ácido, por lo tanto tengo dos alternativas. Tengo en una botella el primer ácido, ese primer que va a grabar e imprimar e hibridizar las fibras colágenas al mismo tiempo, y separadamente tengo un bonding, es decir, una botella de monómero hidrofóbico, o tengo todo junto en una botella. Es decir, el primer ácido, el ácido, el primer y el adhesivo, ¿cierto? El monómero hidrofóbico. Esto, o sea, si esto de acá funcionaba como el champú y el acondicionador, esto de acá funciona como este champú y acondicionador que además yo uso para lavar el auto y lavar a mi perrito, ¿ok? Como que está todo junto y no funciona tan bien como si yo usara este tipo de adhesivos. En esta revisión, ¿cierto?, del 2011, de la revista Dental Materials también, hablan de los tipos de sistemas adhesivos de autograbante, ya sea de 2 pasos o un paso, y dan algunas características. Por ejemplo, se pueden llamar self-etch o etch and dry, o autograbado o grabado y secado. Se han probado con éxito en laboratorio, es decir, tiene muy buenos resultados en forma inmediata, y en forma inmediata quizás tan buenos como los de grabado y lavado. Pero la longevidad en el tiempo es lo que es el peor enemigo de los adhesivos autogravantes. Y existe una alta producto dependencia, es decir, voy a prender un poco la luz. Existe una alta producto dependencia, ¿cierto? Porque depende de la marca del adhesivo si, si el tipo de rendimiento clínico que puede tener, ¿ok? No requiere un paso separado de grabado ácido. Obviamente ellos graban la dentina el mismo adhesivo. Posee monómeros que son ácidos que actúan como ácido y primer al mismo tiempo, por lo tanto es un uso más amigable, es un tiempo de aplicación mucho más corto, ¿cierto? Mucho menos pasos, menos sensible a la técnica. Por lo tanto, en dentistas, ¿cierto?, que son poco hábiles, probablemente este tipo de adhesivos podría funcionar bastante bien si lo saben utilizar. ¿Ok? Y el hecho de que no grabes la dentina y no elimines el barro dentinario y no expongas los tubos dentinarios genera que no exista sensibilidad postoperatoria o haya una menor incidencia de sensibilidad postoperatoria. Ahora, cuando yo tengo los autogravantes de 2 pasos, ¿cómo los uso, cierto? Tengo esa primera botella donde tengo el ácido del primer, ¿cierto? Donde tengo los monómeros acídicos, y tengo la segunda botella que tengo el bonding, que tengo los monómeros hidrofóbicos. Es decir, de estos de grabado y lavado, o sea, de autogravantes, este último paso, ¿cierto? La última botella de este tipo de adhesivos me genera una capa impermeabilizante. ¿Por qué? Porque son los monómeros hidrofóbicos. Pero, ¿ya?, como es la versión no simplificada de los adhesivos, también pasa lo mismo que con los grabados y lavado a 3 pasos. No todas las marcas lo tienen, y no todas las marcas lo llevan a los distintos países. Por ejemplo, en Chile solo llega el Clearfield SE, ¿cierto?, que tiene un valor muy alto, y ahora está llegando el Optibond Extra, que es de Care, ¿ok? Que es la actualización del Optibond XTR. Solo, solo muy pocas marcas lo realizan, lo fabrican, y solo muy pocas marcas lo llevan efectivamente a los mercados locales. Y de este tipo de adhesivos, el gold estándar es el Clearfield SE. Insisto, a mí no me gusta mucho el concepto de gold estándar, pero, por un tema de respeto a la publicación del Dr. Van der Beek, lo puedo entender. Pero si ustedes no utilizan este adhesivo, no es que estén haciendo una mala ontología. Por favor, no crean eso. ¿Ok? Y están los adhesivos autogravantes de una botella, ¿cierto? De un paso, donde tengo todo junto y tengo todo mezclado en una pura botella. ¿Ya?
primer ácido, primer monómero hidrofílico, monómero hidrofóbico, todo junto en una pura botella, que probablemente eso no funcione bien. Pero como es la versión simplificada de este tipo de adhesivos, casi todas las marcas, por no decir todas, tienen estos adhesivos y con mucha presencia en los mercados locales, por lo menos acá en Chile, se venden a pasto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les mostré esa fotito bonita donde teníamos una buena penetración en los túbulos, ¿cierto? Teníamos una capa adhesiva muy bien estructurada. Quiero que la comparen con esta, donde tengo una capa híbrida que casi no se ve, ¿cierto? Tengo una penetración en los túbulos que casi no existe, ¿ya? Y fíjense, esto es el tiempo inmediato. Fíjense lo que pasa a los 6 meses. A los 6 meses tengo, como no generé una capa impermeable al fluido dentinario, ese fluido dentinario sube, traspasa esa capa de adhesivo y genera estas bolitas, ¿cierto? Burbujas de agua que en microscopía de transmisión se denominan árboles de agua, que se van a generar en toda la interfase. ¿Ya? Esto es a los 6 meses, probablemente al año de que tú lo hiciste. Entonces, imagínense una MOD grande, ¿cierto? Extensa, realizada tú directamente con resina compuesta y que a los 6 meses toda esa interfaz esté llena de estas bolitas, ¿cierto? Probablemente esa restauración se va a caer, ¿cierto? Se va a perder, ¿ok? El doctor Sidney Kina habla de estos adhesivos autogravantes de un paso y él en su revista los compara con un pato, ¿ya? ¿Por qué los compara con un pato? Porque él dice que el pato camina, vuela y nada, pero no es especialista en ninguna de las tres cosas, no hace ninguna de las tres cosas bien. Y el adhesivo autogravante de un paso también funciona de la misma manera. Tiene que grabar, pero graba poco, tiene que hibridizar la dentina y la hibridiza poco, y tiene que generar una barrera impermeable y no la genera, ¿ya? Por lo tanto, el doctor Kina siempre dice que el adhesivo autogravante de un paso es igual a un pato en términos de funcionamiento. ¿Ok? Ahora, cuando tengo estos tipos de adhesivos, es decir, autogravantes, que a mí me dijeron las empresas que yo me tenía que saltar el paso de grabado ácido, ¿cierto? Las mismas empresas, después de ver que no funcionan tan bien, me dicen que para que funcionen mejor tengo que grabar el esmalte, ¿ya? Es decir, realizar un grabado selectivo de esmalte. Por lo tanto, si yo soy un usuario de adhesivos autogravantes, porque me dijeron que me simplificaba la técnica, pero para que funcionen bien tengo que agregarle un paso que hayamos eliminado, yo prefiero volver atrás y usar los que efectivamente necesitan el paso de grabado ácido, ¿ya? Y que son gold estándar en términos de adhesión. Por lo tanto, en los adhesivos autogravantes, ¿cierto? Siempre nosotros decíamos que el tema del grabado estaba cancelado, como que no había que grabar nada, pero últimamente tenemos que mencionar que solo se cancela el grabado de la dentina y el grabado de esmalte tiene que ir sí o sí por 15 segundos. ¿Ok? Por lo tanto, esta clasificación, que a mí la personal me gusta más, es por la forma de tratar la superficie adhesiva y básicamente por cómo tú tratas la dentina. Porque el esmalte, como yo les dije, tienen que grabarlo siempre. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá, Miguel? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Porque ahora pasamos a los Sí, adhesivos universales. hay una pregunta acá, dice. Sí, por supuesto. Espérate, dice acá. El adhesivo, doctor, lo sugiere aplicar con microbrush o pincel. Siempre con microbrush. Siempre con microbrush. Te va a generar, tú puedes generar mayor vibración y mayor aplicación activa con un microbrush que con un pincel. ¿Ya? Así que yo siempre recomiendo aplicar el adhesivo con un pincel, Ah, con un brush. aquí hay una pregunta que prefiero que hablar de universales y la pongo después. Dice, con los adhesivos autogravantes no elimino el smear layer. ¿Esto no altera la adhesión? Me refiero cuando hacemos grabado selectivo, solo en el esmalte. Exacto. No, tú no eliminas el barro dentinario, tú lo incorporas dentro de tu capa híbrida y eso no genera ningún riesgo de que tus valores de adhesión puedan disminuir, ¿ya? Si lo haces bien y sigues el protocolo adecuado, no debería haber ningún problema. Y si ese adhesivo tú lo aplicas en forma activa, no deberías tener ningún problema, ¿ya? Hay otra pregunta, Por dice, supuesto, adelante. ¿cuál es el inconveniente de usar adhesivo y resina de distintas marcas? Ninguna, ninguna. Tú puedes usar adhesivos y resinas de distintas marcas independientemente y no hay ningún problema. La única resina que tenía una incompatibilidad con los demás tipos de resina y los demás tipos de adhesivos, era una resina de la 3M, que era la P90, que era con tecnología en base a silurano. Sí, Lola, ¿Ok? sí. Ese silurano no tenía la química de los metalquilatos que tienen cadenas largas que se van uniendo, sino que tenía anillos que se abrían y se unían con los demás. Por lo tanto, esa resina tenía su adhesivo que era especial, que también era a base de una química en base a silurano,
Por lo tanto, esa resina no se podía mezclar con otro adhesivo y ese adhesivo no se podía mezclar con otra resina. Pero eso era tan cerrado el sistema y tenía tan pocas alternativas estéticas que 3M la terminó sacando del mercado. Por lo tanto, todas las resinas que tenemos en la actualidad y todos los adhesivos que tenemos en la actualidad están hechos en base a química de metacrilato, ¿ya? Por lo tanto, son compatibles unos con otros sin ningún problema. No tengan ningún problema. Y son compatibles con los cementos, ¿ya? Y solo se genera esa incompatibilidad entre los adhesivos más simplificados y los cementos duales, como comentó Romina en su presentación, pero es por un tema químico entre ellos, pero no es una incompatibilidad de química de metacrilato, ¿ya? No sé si se Perfecto, entendió la respuesta. está clarísimo. Felipe dice acá, ¿cuándo debería de grabar si mi dentina es una dentina esclerótica? Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y ahí tú también deberías grabar por lo menos 5 segundos, ¿ya? Y refregar muy bien el adhesivo, ¿ya? O sea, tú grabas los 5 segundos, porque el ácido ortofosfórico tiene es muy potente en términos de desmineralización, ¿ya? Por lo tanto, si tú grabas de 3 a 5 segundos una dentina esclerótica, va a funcionar perfecto, ¿ok? Pero como esta dentina esclerótica tiene una estructura mucho más, una configuración distinta a una dentina sana, en términos de mineralización, tú tienes que aplicar muy activamente el adhesivo, para que ese adhesivo pueda penetrar en esa dentina que es mucho más apretada, mucho más mineralizada. Pero en términos de grabado, puedes grabar de 3 a 5 segundos sin ningún problema. Otra pregunta, ¿es preferible conservar el smear layer para evitar una sensibilidad postoperatoria? Yo recomiendo no grabar la dentina, ¿ok? Ahora, depende, por ejemplo, acá pasa mucho que tú vas a trabajar en un servicio público y el servicio público tiene un convenio con alguna marca, ¿cierto? Que le hace descuentos para comprar los insumos y solo tienes un adhesivo de grabado y lavado. Entonces, ahí, ¿qué haces? Tienes que grabar, ¿ya? Y es lo que le pasa a muchos colegas que van a trabajar en esos centros y tienen que trabajar con lo que tienen. Por lo tanto, yo siempre estas como charlas las trato de enfocar a la gente que trabaja en clínica y trabaja en servicios públicos donde tienen ese adhesivo y ese ácido. ¿Qué hacen? Entonces, si tú tienes que grabar la dentina, grábala de 3 a 5 segundos, no hay problema. Si puedes no usarla y en tu consulta o en tu servicio de salud tienes un adhesivo autogravante, maravilloso. Si tienes un universal, mejor aún. Pero muchas veces pasa que tú llegas a trabajar y tienes solo ese adhesivo y tienes que acomodarte a la situación. Y si tienes que grabar la dentina, grábala de 3 a 5 segundos máximo. ¿Ok? Aquí hay alguna pregunta más, pero creo que después de esto lo vamos a hacer. Pero hay una que sí me parece pertinente. Mira, Perfecto, dice, adelante. en cavidades profundas, ¿qué es mejor? ¿Grabar dentina o colocar un liner? Yo en cavidades muy profundas, yo no grabaría dentina. O aplicaría un adhesivo en forma self-etch, ¿ya? O un autograbante o un universal sin grabar dentina. O si tengo solamente un adhesivo de grabado y lavado que necesita grabar la dentina, yo colocaría una base de un liner de ionomer, ¿ya? Yo en lo personal soy muy fan de los ionomeros, ¿ya? Les tengo mucho respeto y he leído trabajos con mucha longevidad en donde las bases de ionómero han funcionado bastante bien, ¿ya? Así que en dentina muy profunda, si yo no quiero grabarla, le puedo colocar un liner o una base muy pequeña de vidrio ionómero. Y si no, puedo utilizar un adhesivo autograbante o un universal utilizado como autograbante, sin grabar la dentina, sin exponerla demasiado, ¿ya? Continuamos. Sí, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de los adhesivos universales, que también están acá en este cuadro. Fíjense aquí. Este cuadro, como les dije, involucra o envuelve todos los adhesivos del mercado. Y tengo, el adhesivo universal funciona como un grabado y lavado de 2 pasos, o quinta generación, o un autograbante de 1 paso o séptima generación. O sea, yo lo puedo usar de cualquiera de las 2 formas. Por eso, el adhesivo autogravante no es, o sea, el adhesivo universal no es un adhesivo autogravante, ¿ok? Como concepto. O sea, no lo confundan. Mucha gente dice, no, voy a usar un adhesivo autogravante, un universal. No, el universal puede funcionar como autogravante, pero él también funciona como grabado y lavado, ¿ya? Por lo tanto, un adhesivo universal no es eminentemente un adhesivo autogravante. Puede funcionar así, pero puede no funcionar así también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá
mucha gente nos dice, o yo he ido a muchos cursos, he visto mucha gente hablando en Instagram diciendo, no, los adhesivos universales son de séptima generación. No, los adhesivos universales no son de séptima generación. El adhesivo universal no es un autolavante de una botella, y de hecho este artículo del Dr. Farmerbeek lo cataloga como octava generación. ¿Ya? O sea, el adhesivo universal tú lo puedes utilizar acá como grabado y lavado de 2 pasos o como self-etch de un paso, ¿ok? Pero no es un self-etch de un paso, no es un adhesivo de séptima generación. ¿Y por qué hago esa diferencia? Y aquí a ustedes les va a quedar muy claro. Fíjense en este cuadro, y yo tengo de acá, no sé si se ve, de acá hacia la izquierda, tengo solo adhesivos autogravantes de un paso, ¿ok? O sea, de aquí hacia la izquierda, solo autogravantes de un paso. Y estos dos de la derecha son universales. Entonces, fíjense aquí, todos estos de aquí hacia la izquierda son autogravantes de un paso, y la barrita más oscura me dice que yo lo estoy utilizando como self-fetch, es decir, como autogravante sin grabar la dentina, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que aquí todo, dependiendo de la marca, ¿cierto? Todos los adhesivos tienen distintos valores, unos que son mejores, unos que son peores, etcétera, pero tienen un valor eh, muy propio para ese adhesivo. Pero, ¿qué pasa si yo, en este estudio, ellos grabaron la dentina y después de grabar la dentina colocaron el autograbante? ¿Ya? Es decir, algo que está contraindicado, porque el autograbante te dice que tú no tienes que grabar la dentina. Por lo tanto, ellos grabaron la dentina y se dieron cuenta que al grabar la dentina y al colocar un autograbante encima, los resultados caen, bajan en todos los adhesivos autograbantes. ¿Ok? Claro, alguien me va a decir, no, pero si yo tengo un autograbante, yo no voy a grabar la dentina. Sí, perfecto. Pero cuando tú usas un autograbante, tienes que grabar el esmalte primero, ¿cierto? El grabado selectivo de esmalte. ¿Y a quién no le ha pasado y que tiene la primera piedra al que nunca le ha pasado, que grabando el esmalte selectivamente no se le pasó el ácido hacia la dentina? ¿Ya? Si alguien me dice que nunca se le ha pasado el ácido a la dentina, yo lo aplaudo porque a mí habitualmente cuando hago esa técnica se me pasa un poco la dentina y siempre es así. O cuando lavo y no tengo el cuidado de dirigir el chorro de agua, ¿cierto?, hacia afuera de la dentina, ese ácido que yo voy arrastrando también pasa por la dentina y por muy diluido que esté, igual va a generar un grabado. Por lo tanto, ese autograbante, si por accidente tú grabas la dentina y aplicas ese autograbante, va a funcionar peor que si lo aplicas solo con en técnica de autograbante o sin grabar la dentina. Pero en cambio, fíjense acá los universales. Los universales, si yo lo uso como autograbante, funcionan bien, tienen un valor propio de cada adhesivo, pero si yo grabo la dentina no pasa nada. Y es más, puede ser que si yo grabo la dentina pueda mejorar su rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, esa es la diferencia. Si yo un autograbante lo coloco sobre dentina grabada, va a funcionar mal. Si yo un universal lo coloco sobre dentina grabada, va a funcionar igual o va a funcionar incluso mejor que si lo uso como autograbante. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. Y el autograbante, todos, o el 99% de los adhesivos, tienen este monómero funcional que es el MDP. ¿Ok? Que el MDP es una partícula, un monómero, ¿cierto?, que va a ir a generar una unión química con el calcio de la hidroxiapatita que yo estoy desmineralizando. ¿Ok? Fíjese acá esta carta al editor, esta respuesta al editor que hicieron Jorge Perdigao y Alessandro Loguercio. Y ellos nos dicen que los adhesivos universales, la mejor forma de utilizarlos es aplicando el grabado selectivo de esmalte. ¿Ya? Por lo tanto, este adhesivo universal funciona en términos de concepto parecido a un autograbante. Es decir, para que funcione bien, yo tengo que grabar el esmalte selectivamente. No puedo colocarlo sobre el esmalte sin grabarlo. Y en la dentina yo lo puedo utilizar como autograbante sin ningún problema, pero si yo quisiera grabar la dentina, la grabo de 3 a 5 segundos y va a funcionar igual o puede ser que funcione mejor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y fíjense que como es una simplificación de la técnica, todas las marcas tienen su adhesivo universal. Y en el caso aquí, por ejemplo, no, del mercado chileno, llegan todas las marcas con todos sus adhesivos universales. ¿Ya? Unos más caros que otros, unos más convenientes económicamente que otros, pero están todos. ¿Vale? Por lo tanto, si yo digo que el grabado y lavado, ¿cierto?, necesita grabar esmalte. El autograbante para que funcione necesita grabar esmalte. Y el universal, para que funcione bien en esmalte, tengo que grabar esmalte. ¿Cuándo grabo esmalte? Como le dije al principio, siempre. ¿Ya? La respuesta a esa pregunta es siempre. Siempre tengo que grabar. Cuando tenga esmalte, tengo que grabar esmalte. ¿Ya? Aquí vamos un poquito más rápido, ¿cierto? Que ya nos está pillando el tiempo. ¿Qué es lo que yo evito con todo lo que yo les voy a mencionar ahora? Es
evitar la degradación de mi interfaz adhesiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo afecta en la clínica esta degradación de interfase? Fíjense acá, voy perdiendo retención de la restauración, se me cae la restauración, tengo sensibilidad postoperatoria, tengo filtración marginal, fíjense acá, manchamiento marginal, descoloración marginal, caries secundaria, fíjense acá esa caries que está por debajo de la restauración, fíjense esa restauración que se cayó, ¿ya? Fíjense ese manchamiento marginal. Por lo tanto, eso es nada más que la degradación de mi interfase, ¿ok? ¿Y por qué, cuáles son las causas de esta degradación? Primero, por estas proteinasas, ¿cierto? Estas enzimas colagenolíticas que son las metaloproteinasas y citrinas catexinas, pero también por el hecho de que mi adhesivo se empieza a degradar. ¿Y por qué se degrada mi adhesivo? Primero, porque le incorporé humedad, es decir, lo coloqué sobre una dentina muy húmeda, porque no evaporé bien el solvente, ¿cierto? O porque utilicé un adhesivo muy ácido, un autograbante de un paso, por ejemplo, muy ácido, que me genera una absorción de agua muy grande, ¿ya? Esas son mis formas o maneras de, de que se degrade mi red de polímeros, que en este caso es el adhesivo. Y este estudio yo se lo voy a pasar a Miguel para que Miguel lo socialice con todos los colegas que están aquí mirándonos muy cordialmente, que nos dan un checklist de qué hacer la doctora Reis, doctor Breschi en Italia, doctor Loguercio, doctora Marcela Carrillo, puros crack en términos de, puros tigres, como dice Miguel, puros tigres en términos de adhesión, y que nos dan un checklist de decir, mira, vamos a hacer esto, para que nuestra adhesión funcione de la mejor manera, ¿ya? Primero, si ustedes tienen que elegir una diapositiva de esta presentación, elijan esta, la imprimen y la enmarcan en su consulta o donde ustedes trabajen, porque esta diapositiva es súper importante para yo poder tener en cuenta qué hacer para mejorar mis restauraciones, la longevidad de mis restauraciones. Primero, aplicar antimicrobianos o inhibidores de metaloproteinasa, como por ejemplo la clorexidina. Hay muchos estudios que me hablan de que la clorexidina funciona dentro de mi protocolo clínico, ¿ok? Por lo tanto, fíjense acá, este estudio, la aplicación de clorexidina al 2% después del grabado ácido, ¿cierto? Es un procedimiento recomendado en la práctica clínica porque me mejora mis valores de adhesión. Este estudio año 2012 me dice que el uso de clorexidina al 2% antes de la aplicación del adhesivo me va a reducir el deterioro de mi capa híbrida cuando se expone a humedad. ¿Ok? Fíjense acá, este estudio que le incorpora clorexidina a los adhesivos y al adhesivo ámbar de FGM y al adhesivo XP-Bond de Dentsply. Y fíjense aquí, esto es súper importante, cuando yo tengo el adhesivo sin incorporarle clorexidina, es decir, el adhesivo comercial que yo compro en la casa dental, tengo valores inmediatos de 54, casi 55 megapascales, pero fíjense al año, baja casi 20 puntos de megapascales, bajó 20 megapascales en un año. Y fíjense aquí los adhesivos que tienen concentraciones crecientes de clorexidina. Si bien es cierto, después de un año se baja, a todos los adhesivos les pasa que van a bajar un poco su adhesión, fíjense que esa caída no es tan grande, ¿ya? Aquí no baja 20 puntos, bajó 4, bajó 6, bajó 2, ¿ok? Y aquí también en el otro adhesivo. Por lo tanto, el hecho de que el adhesivo tenga clorexidina en su composición hace que la degradación sea más lenta, ¿ya? Y no se degrade tan rápido después de un año. Un estudio donde yo tuve la suerte de participar con el doctor Loguercio, ¿cierto? La doctora Reis también. Después de 2 años, el mismo estudio después de 2 años, fíjense aquí. Después de 2 años, hay un 40% de reducción del adhesivo que no tiene clorexidina. En cambio, los adhesivos que tienen clorexidina, fíjense acá, 16%, 17%, 10%. Versus un 40% me quiere decir que esa degradación sí se produce, sí se va a producir, pero mucho más lenta en el tiempo. Por lo tanto, mi restauración que yo la tengo pensada para que dure 6 años, probablemente puede durar 10, puede durar 15 o incluso 20 años, como muchos estudios de longevidad. ¿Ya? Fíjense aquí, el adhesivo control, ¿cierto? Tiene muchas más líneas blancas que mostró Romina en su presentación, que es nanofiltración, que es decir, el espacio que fue a ocupar nitrato de plata en los estudios de laboratorio, que estaba ocupando el agua, ¿ya? Entonces el nitrato de plata lo único que iba a ir a hacer es meterse en los lugares donde hubo agua, donde había un espacio o donde hay colágeno no protegido. Fíjense acá, el control tiene muchas más líneas blancas, mucha más nanofiltración que el adhesivo que tiene clorexidina en su composición. Fíjense acá, mucha línea blanca, mucha exposición, poca nanofiltración, ¿ok?
Y después de 2 años podemos ver que en la capa híbrida tenemos todavía presencia de clorhexidina en un estudio hecho con espectroscopía en Raman, que es un estudio que a mí me permite ver qué componentes tengo en esa capa híbrida y después de 2 años puedo ver clorhexidina. Estudio después de 5 años, fíjense aquí, también tuve la posibilidad de participar en este estudio. Lo mismo, adhesivo control, una baja en 5 años, fíjense, bastante notoria en términos de baja de adhesión. Adhesivos con clorhexidina, la baja es mucho menor. Y en términos de nanoinfiltración, también. El control tiene mucha más nanoinfiltración, es decir, mucha más presencia de nitrato de plata que los adhesivos que tienen clorhexidina, después de 5 años, ojo, ¿ya? Y después de 5 años, fíjense, la clorhexidina sigue actuando, sigue estando presente en la capa híbrida. Por lo tanto, eh, es, un, es una alternativa, ¿cierto? Tanto o usar clorhexidina dentro de tu protocolo o utilizar adhesivos con clorhexidina. Adhesivo con clorhexidina en el mercado, eh, el- los adhesivos de Ultraend, ¿ya? Los adhesivos de Ultraend, PIC LC Bond o PIC Universal, esos adhesivos tienen clorhexidina en su composición. Y este estudio del doctor Bresky, fíjense acá, menciona que los adhesivos que tienen clorhexidina, como en este caso los adhesivos de Ultraden, pueden ser recomendados debido a diferentes beneficios. Por ejemplo, incrementa la longevidad de la capa híbrida. La clorhexidina presente en ese adhesivo incrementa la longevidad de la capa híbrida. Ese inhibidor, es decir, la clorhexidina, parece ser que es liberado en forma eficiente hacia la dentina para inhibir las enzimas colagenolíticas, ¿ya? Y con eso, tú puedes generar, teniendo un adhesivo que tenga clorhexidina en su composición, puedes mejorar tu capa híbrida sin aumentar tu tiempo de trabajo o tu tiempo clínico, ¿ok? Vamos bien hasta acá. Otro paso importante, dejar el adhesivo por más tiempo. ¿Cuánto tiempo tú aplicas el adhesivo? ¿Cuánto tiempo te dice el fabricante que lo apliques? El fabricante te dice aplique mi adhesivo 10 segundos. Todos los adhesivos, todas las instrucciones del fabricante dicen aplica el adhesivo por 10 segundos. Está demostrado que si tú lo aplicas 40 segundos, tu resistencia a unión puede mejorar hasta 3 veces, ¿ok? Después de 3 años. Por lo tanto, tómate tu tiempo, aplica tu adhesivo lentamente, aplícalo activamente, pero demórate, ¿ya? Tómate tu tiempo y aplícalo por 40 segundos. Aplicar más capas. Todos los adhesivos del mercado te dicen aplique solo una capa de mi adhesivo, ¿ya? Los que son simplificados, los que son grabado y lavado a 3 pasos y autolavante 2 pasos, tienen su última capa que es una capa anexa. Pero los que son simplificados, grabado y lavado de 2 pasos, autolavante de 1 paso o universal, todos los fabricantes te dicen aplique solo una capa. Mira, fíjese acá este gráfico. Si yo aplico 2 capas, ¿ya? Aquí tengo, siguiendo las indicaciones del fabricante, que es una capa. Si yo le coloco 2 capas del mismo adhesivo, aumenta significativamente el valor de adhesión tanto a los 6 meses, que es la barrita más verde, o al inmediato, la barrita verde, o a los 6 meses, que es la barrita más gris. ¿Ya? Por lo tanto, te están diciendo, usted en vez de aplicar una capa, aplique 2 capas. Simple, ¿ok? No se demore tanto. Aplique 2 capas, ¿vale? O en vez de aplicar 2 capas, si yo tengo un adhesivo simplificado, puedo aplicar una capa hidrofóbica. ¿Qué es una capa hidrofóbica? El último paso de los adhesivos que no son simplificados, donde yo tengo solo el monómero hidrofóbico. Venden jeringas o venden botellas anexas que tienen esas características, por ejemplo, Fortify, de Visco, por ejemplo, el Wetting Resin de Ultraden, que son solamente BGMA, puro, ¿ok? Por lo tanto, ustedes si no quieren aplicar 2 capas del mismo adhesivo, pueden comprar esa botellita aparte y generar esa capa hidrofóbica, ¿ok? Fíjense acá, en 3 tipos de adhesivo, envase a etanol, envase a etanol de agua, envase a acetona, si yo utilizo las instrucciones del fabricante, tengo una permeabilidad entinaria mayor. Y si yo le aplico una capa hidrofóbica, esa permeabilidad entinaria disminuye. Es decir, pasa menos líquido o fluido dentinario a través de la dentina a través del adhesivo. ¿Ok? Fíjense acá, aumenta tiempo de polimerización. ¿Cuánto tiempo polimerizamos nosotros nuestros adhesivos? ¿Qué es lo que nos dicen los fabricantes? El fabricante dice polimeriza 10 segundos con una lámpara que tenga por lo menos 1000 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso es, todos los fabricantes dicen lo mismo. Fíjense acá,
si yo polimerizo 40 segundos, ¿ok? Estoy disminuyendo a la mitad la permeabilidad dentinaria de un adhesivo que fue polimerizado 20 segundos. Y ojo, estos 20 segundos ya es el doble de lo que me dice el fabricante. Entonces yo técnicamente estoy cuadriplicando el tiempo de polimerización del que el fabricante me dice, y me estoy asegurando que por lo menos, yo creo, por lo menos tengo 3 veces menos de permeabilidad dentinaria, ¿ya? ¿Eso es bueno? Eso es excelente. Y en términos de polimerización, ¿cierto? Siempre traten de usar lámparas de buena calidad, ¿ok? Las lámparas chinas que están llegando últimamente son baratas, son económicas, son accesibles, pero tienen problemas de que no tienen una irradiancia constante, no tienen no otorgan la energía durante tanto tiempo, la energía que te dice el fabricante. El fabricante te dice, esta lámpara tiene 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, pero probablemente después de 3 meses no te esté dando 1000, te esté dando 500. Y con esos 500 ya la polimerización es distinta, es peor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos adhesivos que tienen la canforquinona como iniciador, ¿cierto? Pero hay adhesivos, por ejemplo, de la marca FGM, que tiene un sistema de polimerización distinto, que es el APS, que te va a generar un adhesivo transparente, ¿ok? Entonces, si yo quiero asegurarme en comprarme un buen equipo, hay mucha gente que me dice, no, mira, yo me voy a dedicar a la odontología, entonces me voy a comprar una buena cámara, me voy a comprar un set de fotografía, me voy a comprar un estudio fotográfico. Yo siempre les digo, si usted va a invertir en plata y quiere hacer buena odontología, no la odontología de Instagram, la odontología buena, la de verdad, cómprese una lámpara, ¿ya? Invierte en una lámpara. ¿Qué lámpara, en términos de evidencia científica, da los mejores resultados? Valo, de Ultraden, y Blueface, de Ivoclar, ¿ya? No hay otra conversación al respecto. Yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a esto y leemos e investigamos, tenemos, tenemos el consenso de que estas dos marcas, estas dos lámparas son las mejores, y que si un alumno o una persona quiere hacer una inversión, y esa inversión quiere que le dé un plus, ¿cierto?, a su práctica clínica, yo siempre les digo, cómprese una lámpara. No se compre una cámara, no se compre un set fotográfico, eso viene después, pero asegúrate que tu restauración está quedando de la mejor manera con este tipo de lámpara, ¿ok? Y este es el adhesivo que le digo, ¿cierto?, que tiene el APS en su composición, que elimina la canforquinona, ¿ok? Y adiciona otro fotoiniciador que no nos dicen cuál es, porque es un secreto químico, ¿cierto? Y que genera un adhesivo incoloro, transparente. Ahora, ese adhesivo transparente tiene fotoiniciadores que probablemente no tienen la longitud de onda de la canforquinona. Por lo tanto, mi lámpara LED de primera generación, ¿cierto? O esa lámpara china que yo me compré por, no sé, $20 en Amazon, no me va a polimerizar este adhesivo, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. Aplicar el adhesivo vigorosamente, ya lo hablamos, ¿ya? Yo creo que hasta el cansancio, ¿cierto? Si yo aplico el adhesivo activamente, siempre va a aumentar la resistencia a unión y mis valores de adhesión versus si lo aplico inactivo, tanto inmediatamente como a los 6 meses, ¿cierto? En distintos tipos de adhesivo. Este adhesivo lo apliqué, por ejemplo, inactivo, fíjense aquí los valores. Si lo aplico activamente flotando el adhesivo, los valores siempre van a mejorar, ¿ok? Es más, fíjense aquí, este estudio a mí me encanta, que es del doctor Miguel Muñoz de la Universidad de Valparaíso. Fíjense acá, es tan bueno aplicar el adhesivo activamente que si yo, por ejemplo, acá yo tengo el adhesivo aplicado en esmalte, un adhesivo universal, en forma de autograbante, ¿ya? Y tengo valores bajos, 17, 14, etc. Y todos, ¿cierto? Hemos leído en todas partes que si yo grabo el esmalte y sobre ese esmalte le coloco mi adhesivo universal, los valores son altos, ¿cierto? 25, 23, 20. Pero fíjense acá, si yo mi adhesivo universal, sin grabar el esmalte, lo aplico sobre el esmalte y lo froto y lo aplico activamente, mis valores se parecen más a si yo hubiese grabado el esmalte a que si no lo hubiese grabado, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un adhesivo universal y no tengo, no tengo un ácido fosfórico a mi disposición, por ejemplo, se me acabó, no lo trajeron, etcétera, o se me perdió, y quiero utilizarlo sobre esmalte, agítelo, aplíquelo activamente. Y eso va a generar valores quizás no tan buenos como si hubiese grabado, pero infinitamente mayores a que si no graba, ¿ya? Por lo tanto, amigos, terminando esta charla, este es el protocolo que a mí en lo personal en la universidad donde yo trabajo me tocó realizar
para que los alumnos siguieran así como al pie de la letra. Y yo me demoré bastante en generar un protocolo, leyendo la literatura, ¿cierto? Viendo cómo generar un protocolo que me ayude a aumentar la longevidad de mis restauraciones. Y yo se los comparto acá con mucho cariño. Esta presentación yo le dije a Miguel, yo se la puedo pasar en PDF y él la puede socializar a todos los colegas que me están mirando y no tengo ningún problema. Que es grabado ácido de esmalte, 15 segundos, ¿cierto? Eso ya lo conversamos, máximo 15 segundos. Grabado ácido en dentina, 5 segundos, ¿ok? Máximo. En el caso que yo utilice adhesivos en los cuales yo tenga que grabar. Adhesivos de grabado y lavado o un universal, si yo lo quiero usar como grabado y lavado. 5 segundos de dentina, de grabado. El estado en donde tengo que dejar la dentina, dejar dentina seca, siempre, ¿ok? Estandarice su sustrato. No, no lo deje húmedo porque usted no sabe qué tan húmedo está. Séquelo. Si usted lo seca, va a funcionar perfecto, ¿ok? Uso inhibidores de metaproteinases como por ejemplo la clorhexidina. Al 2%, aplíquelo durante 30 segundos, ¿cierto? No lo lave, sino que después de aplicarlo activamente durante 30 segundos, usted lo seca. Y deja la dentina seca, ¿cierto? Ya hibridizada con clorhexidina, que me ayudó a inactivar las metaproteinases, ¿ok? Después de eso, aplico mi adhesivo frotando activamente. Activamente, ¿ok? El paciente tiene que sentir que le están aplicando algo en su diente. ¿Cuánto tiempo tengo que aplicar mi adhesivo? 40 segundos, ¿ok? Aplique el adhesivo 40 segundos. Ya vimos que mejora por lo menos 3 veces las fuerzas de adhesión a los 3 años, por lo menos. ¿Cuántas capas de adhesivo? 2 capas, ¿ok? Si tengo adhesivos simplificados, use 2 capas de adhesivo. ¿Cuánto evaporo el solvente después de cada capa? Evapora el solvente 25 segundos. ¿Ya? Es súper importante evaporar el solvente. Usted aplica el adhesivo y no le eche el aire como tss, y listo. No. Evapora el solvente muchísimo. 25 segundos para que todo ese solvente que tiene ese adhesivo salga de su adhesivo. Y es la única manera que su adhesivo no se degrade tan fácilmente. Y una vez que hice todo esto, polimerización del adhesivo por 40 segundos. ¿Ok? No polimerice por 10 como dice el fabricante, no polimerice por 20, polimerice por 40. Sobre todo si usted no tiene una de esas lámparas que yo mencioné, y tiene una lámpara que es LED de primera generación, o tiene una lámpara más económica, aumente, triplique o cuatriplique los tiempos de polimerización. ¿Ok? Y aquí está, fíjense, este es el protocolo que está hecho en una tabla, es lo mismo que hablamos, y para cada tipo de adhesivo, grabado, lavado 3 pasos, 2 pasos, obturante 2 pasos, 1 paso, o universales usados como grabado y lavado o autograbante, tengo acá el paso a paso de qué hacer, cuánto tiempo usarlo y cómo hacerlo, ¿ok? Esta, este protocolo está a su entera disposición, se lo paso a Miguel y Miguel se lo puede pasar a todos los colegas, ¿ok? Por lo tanto, a modo de quizás de meme, ¿cierto? Si alguien te dice que grabes más de 15 segundos el esmalte, más de 5 segundos la dentina, que uses adhesivos solo simplificados, que uses aplicación pasiva del adhesivo o dentina húmeda, hazle así, ¿cierto? Trata de no escucharlo y sigue las indicaciones de grabar por lo menos máximo 15 segundos en esmalte, máximo 5 segundos en dentina. Usa adhesivos no simplificados, o si vas a usar un simplificado, usa un universal. Aplicación activa del adhesivo. Usa dentina seca, ¿ya? Aplica el adhesivo sobre dentina seca y aplica inhibidores de metalproteinasas como la clorhexidina. ¿Ok? Yo quiero agradecer, siempre es bueno y creo que la gratitud siempre es un valor que uno tiene que aplicar siempre y agradezco a toda la gente con la cual yo tengo la posibilidad de trabajar. Esta clase y estos estudios, ¿cierto? No se hacen solos. Siempre hay que agradecer a la gente que de una u otra forma te permite trabajar con ellos mano a mano, palmo a palmo. Y tengo la suerte de trabajar con gente de distintas universidades, ¿cierto? Y en la UEPY, donde yo tengo la posibilidad de ir cada 6 meses a trabajar y hacer estudios allá, he conocido gente muy valiosa y tuve la posibilidad de conocer a Romina cuando fui para allá. La conocí en febrero cuando fui a hacer algunos test a la universidad, me llevé una muy buena impresión de ella. Ella me contó que había sido que Miguel había sido mentor de ella Gracias por la exposición, doctor. Estaba muy buena. y de verdad me gustaría hablar un poco de Romina porque me sorprendió su calidad humana, su calidad docente, su calidad de investigadora, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con lo que Miguel también le ha forjado a ella, que es un cariño y un amor y un respeto
a la investigación. Cuando Miguel me hizo la invitación a través de Romina, yo le dije, Romina, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo, qué le hablo a los colegas, no sé cómo llegar, cómo presentar, y ella me ayudó a hacer mi presentación y se comportó en una forma muy crítica y me ayudó a hacer la presentación de esta manera, ¿cierto? Y me decía, mira, no me gusta esta diapositiva, sí, ahí queda mejor, esto no me gusta. Así que le agradezco a Romina su ayuda para yo poder haber realizado esta presentación de la mejor manera. Y eso me hace acordarme de un proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Así que le mando un saludo a Romina a la distancia, un saludo a Miguel también y los felicito porque han creado un equipo y son dos personas que aman la investigación, aman lo que hacen y Miguel de alguna manera le ha incorporado eso a las futuras generaciones como es Romina. Así que les agradezco muchachos, les dejo mis datos y muchas gracias por la atención. Felipe, muchísimas gracias por tu conferencia. De verdad, felicitaciones. Yo quiero valorar la capacidad de síntesis, espectacular, muy bien resumido. Acá en Perú decimos solo la carne, con evidencia científica para darles fluidez. Me alegra que hayas escuchado a Romina, porque Romina efectivamente es muy observadora y eso da un buen feedback. Así que Romina, yo creo que está por ahí, cierra la ventana, ojalá, bacán. Ahí estás, ya te vi. Nuevamente, Romina, muchas gracias. De verdad que sí. La idea es hacer un equipo, en eso estamos. Quiero invitar a todos los colegas que no se vayan. Hay unas preguntas muy buenas. Vamos a hacer solamente 4 porque ya me llegó el mensaje del Zoom que tenemos que cortar. ¿Okay? Aquí hay unas preguntas interesantes. Mira, bueno, hay felicitaciones. Correcto. Doctor, dice Gaby, ¿cuál es la importancia de la calidad del microbroch? Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad en el mercado, ¿no? ¿Cuál usted recomendaría? Sí, hay una gran cantidad en el mercado. Yo recomiendo los microblasts de Densplay, que son bastante buenos. No se sale el pelito, ¿cierto? No se sale la estructura que va en la punta. Así que yo recomiendo esos, recomiendo los de Ivoclac también, son bastante buenos. Y sí, para frotarle el adhesivo y aplicarlo activamente, sí tienes que tener un brush que te permita hacerlo. Y los brush de Densplay a mí me gustan bastante. Mira, la otra pregunta dice, ¿qué opinión tiene el uso de ácidos a base de clorhexidina o cloruro de benzosconio? Tienen un muy buen resultado, ¿cierto? El ácido de cloruro benzalconio, Visco lo viene realizando hace mucho tiempo, y el cloruro benzalconio es un inhibidor de metaloproteinasas también. Así que yo recomiendo utilizar ese ácido, si tú tienes la capacidad de comprarlo y de utilizarlo, cómpralo. Y, están saliendo ahora ácidos que tienen clorexidina en el mercado, también. Si tienen la posibilidad de comprarse un ácido que tenga clorexidina en su composición, háganlo a ojos cerrados. Mira, acá me hacen otra pregunta. Me dice, después del grabado ácido, en vez de la clorhexidina, ¿podría utilizar hipoclorito de sodio? Yo no recomiendo el hipoclorito de sodio, ¿ya? Después del grabado ácido, tú lo único que tienes que hacer es aplicar la clorexidina, ¿cierto? Secarla y dejar la dentina seca para que te reciba tu adhesivo. Yo creo que el hipoclorito te degrada un poco las fibras colágenas. Por lo tanto, no, yo no lo recomiendo en términos de usarlo en la dentina. Yo tengo una pregunta para Sí, por ti. supuesto. Mira, estaba pensando, ¿qué opinas de colocarle a los sistemas adhesivos estas sustancias denominadas antioxidantes? ¿Cómo lo percibes? Ya, ¿Es útil, no es útil? mira, hay muchos estudios. Hay antioxidantes como la prontocianidina, ¿cierto? Se han incorporado también nanopartículas metálicas como inhibidores de metaproteinasa. Eh, Son investigaciones que están en boga, ¿cierto? De hecho, nosotros en el grupo de la UPY también hemos realizado muchos estudios con prontocianidina, con nanopartículas de cobre, nanopartículas de plata. Son resultados bastante promisorios, ¿ya? Pero necesitan que tener un estudio de mercado, ¿cierto? Para ver si, porque estudios clínicos tienen, por ejemplo, nosotros tenemos ya un estudio de 18 meses con universales con cobre y funciona perfecto, ¿ya? El tema es llevar eso a un adhesivo comercial que se pueda comercializar, valga la redundancia. Pero va para allá. Toda la investigación en adhesiones va para incorporarle, como dices tú, antioxidantes, inhibidores de metalproteinasa, reticuladores de colágeno,
inhibidores de metaprotinasa, Sí, inhibidores de Streptococcus mutans, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, mucha gente ya, el grupo del doctor Sauro, Salvatore Sauro en España, le incorpora biovidrio para lograr, aparte de adherirse, remineralizar la dentina. Entonces, toda esa parte de investigación en adhesivos es muy interesante, hay resultados muy promisorios, pero espero que todo lo que está en el laboratorio, ¿cierto?, pase en algún momento a un estudio clínico y ese estudio clínico me diga, sí, mira, sabes que funciona y tengamos ese producto efectivamente en nuestras manos. Otra pregunta, Felipe. Hay unos materiales que han salido, Pulpden de Estados Unidos sacó un material bioactivo, una resina bioactiva, que se llama Ajá, Activa, sí. con la posibilidad de liberar flúor, calcio, remineralizar. ¿Tú crees que eso se puede extrapolar a los adhesivos? ¿Hay Yo algo creo de que eso? sí, yo creo que sí, yo creo que sí se puede. De hecho, el mismo doctor Salvatore Sauro ha estudiado muchísimo Activia y ha tenido muy buenos resultados en términos de mineralización de esmalte y o sea, creación de una hidroxiapatita nueva, ¿cierto?, en la Ujú. capa híbrida. Ajá. Entonces, yo creo que sí, yo creo que eso se puede extrapolar en algún momento a los adhesivos. Pero insisto, o sea, hay mucha investigación, o sea, uno lee los journals odontológicos, ¿cierto? Y el 80% es material dental, adhesivo, resina, pero falta el paso de la traslación, ¿cierto?, de lo que es in vitro a lo clínico. Claro. Y ese paso está muy lento, porque hay muchos estudios que se quedan in vitro, que funcionan súper bien, y nunca llega a un estudio in vivo, nunca llega a un estudio clínico. Y al final no tenemos nunca ese producto en las manos. Entonces, falta eso. Y ahí está, ¿cierto?, tu trabajo, formando nuevos investigadores, nuevos clínicos, ¿cierto?, con vocación, con amor a lo que hacen, Los estoy y, mandando a y que lo van a Brasil, que esté hacer. más Sí, cerca. claro. O sea, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, Romina es un buen ejemplo de alguien que está ya, que va a cumplir ese sueño y que se interesa por hacer una investigación de calidad. Así que felicitaciones por eso, por ser El ese producto, mentor de nuevas generaciones. no, espero que no se quede nomás allá, se vaya a enamorar ¡Qué allá, vuelva! que vuelva nomás. Rominita se queda de repente por ahí. Es producto de exportación, producto de exportación. Exactamente, un orgullo para Perú, exactamente. Felipe, Romina, muchísimas gracias. No, No, Me ha salido acá la vaina y tenemos que cortarlo. Muchas gracias. Quiero comprometerlos a a ti, los Miguel. dos para hacer efectivamente especie de charlas informativas, actuales. Porque esta tecnología, a mí me gusta, mira, hemos sido como 160 personas, la gente ha estado enchufada, ¿ok? Y la ventaja es que esto permite hacer preguntas, responder las preguntas, se escucha muy bien, Sí, se se escucha ve bien. muy bien. Entonces yo creo que hay que continuar con esta tecnología, ¿no? Vale la pena formar un equipo así. Ustedes pueden ver el chat, hay gente que está escribiendo en ese sentido. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a los No, a dos. ti, Miguel, muchísimas gracias. no, gracias, igual a usted. Anita Zúñiga, por favor. Entonces, por favor, abramos nuestras pantallas. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Claro, como tiene que ser. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Raminita. Lo máximo.